Esta review contiene spoilers del anime y del juego, y además no me ha gustado la última temporada de Magia Record. Esta review va a ser bastante negativa, por lo que si no te gustan las críticas con esta clase de tono, no me enfadaré si decides dejar de ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¿Sigues aquí? ¡Bien! ¿Qué os parece si empezamos por lo positivo? Como siempre, en esta franquicia la música y el apartado visual no decepcionan. Mis secuencias favoritas han sido las transformaciones de Ui, Nemu y Touka y la secuencia en el plano astral en la que Mifuji y Momoko purifican a los Doppel. Ambas son muy bonitas y la música que las acompaña es especialmente buena. Ahora vamos con lo malo, que me va a llevar un rato. Lo primero, a este anime le faltan episodios. Si vas a adaptar un arco de un juego gacha donde hay más de 10 personajes principales y no estoy contando las side stories, no puedes hacer esto. ¿A alguien que no conozca la historia original del juego le importó algo la muerte de Momoko, que salía en 3 escenas y de la que no sabíamos nada en este canon? No puedes destruir la ciudad en la que viven las protagonistas, matar a sus mejores amigas y no mostrar su reacción más que en unas cortísimas imágenes durante los créditos. No puedes pretender que a la gente le importen personajes que ha visto de pasada como Rena, Felicia o Momoko. En segundo lugar, y esta es mi crítica más importante, este anime no tiene ninguno de los elementos que hicieron popular la historia del juego, que por cierto, os enlazaré este arco en inglés en la descripción. Preparad palomitas, porque son muchas horas, es bastante más largo que el anime. La línea temporal del juego es una línea temporal anómala, porque es la única en que Iroha, Ui, Nemu y Touka forman un contrato. Gracias a ello, al sistema de Doppel y demás cambios, las Magical Girl pueden colaborar, derrotan a Walpurgisnacht, Madoka sobrevive y puede vivir feliz con Homura. Madoka, la diosa, observa esta línea temporal feliz, desde fuera, su portal a un mundo donde las Magical Girls tuvieron una solución diferente, donde ella pudo tener una vida normal. No interviene en ella, la preserva en una burbuja, como un tesoro precioso. Es un Gaiden más feliz, con temas como formar tu propia familia cuando estás sola en el mundo, de encontrar esperanza en tus camaradas chicas mágicas, aunque también trate temas oscuros, porque no deja de ser pues la Magi Madoka mágica. El anime, sin embargo, cae en los tópicos grimdark que la gente suele achacar injustamente a la franquicia. Hasta introduce un personaje nuevo solo para matarlo. Para que podáis ver esto vosotros mismos, voy a hacer un resumen rápido de las diferencias entre los dos canon. 1. Los Doppel. Los Doppel son una alternativa a volverte una bruja, ideada por las Magius. Purifican la Soul Gem, y aunque el juego insinúa que pueden causar lesiones de algún tipo a largo plazo, no te convierten en un monstruo incontrolable como en el anime. En general, hasta la diosa Madoka lo considera un modo viable de salvar a las Magical Girls, y al final del primer arco no se desmantela como en el anime. En el segundo arco, Iroha planea extenderlo al mundo entero, no solo Kamihama, con ayuda de sus amigas y sin la violencia y destrucción del plan original de Magius. 2. El número de muertes. Al final del primer arco, la gema de Mifuji está agrietada y ella está a punto de morir, pero logran salvarla después. Nemu, Touka, Ui y Momoko no mueren en esta versión tampoco. Kuroe no existe en el primer arco del juego, pero crear un personaje nuevo solo para matarlo es bastante cutre. 3. Ui e Iroha se reúnen en el original. 4. Trabajo en equipo. Como ya he dicho, el tema del juego original va de formar tu propia familia cuando la sociedad te rechaza y encontrar tu sitio con tus amigas. Obviamente todas colaboran y derrotan a Walpurgisnacht, con Madokami dándole su apoyo desde fuera del universo, con una lluvia de plumas que las llena de esperanza. Con los Doppel ya no hay que competir por las Gift Seed, así que las Magical Girls pueden ser amigas, no rivales. 5. Holy Quintet. Mami, Kyoko, Sayaka, Madoka y Homura sobreviven a la batalla final, siguen siendo amigas y las cosas les van todo lo bien que le puede ir a una chica mágica del Madokaverso. 6. Touka y Nemu abandonan su plan en cuanto recuerdan a Ui e Iroha, porque son literalmente niñas pequeñas, por inteligentes que sean, y solo quieren estar con sus hermanas adoptivas, no son Satán encarnado. Pues eso, le doy un 3 de 10 a la última temporada y un 6 de 10 al anime en general. De nuevo, os recomiendo ver vídeos de gameplay en YouTube, que es gratis y podréis conocer más a un montón de personajes geniales. No dejéis que el anime os los estropee. Esta ha sido mi review. Recordad suscribiros y tocar la campanita, aunque no sé si funcionará. Varias personas me han comentado que no les sale la notificación.
Pero bueno, por intentar lo que no quede. Soy Dora Kirachama, mitad Magical Girl, mitad Conde Drácula, y nos vemos en el próximo vídeo.